¿Eres de los que en las redes sociales te dejas llevar por tus emociones? ¿Sabes por qué en redes sociales la gente es tan violenta? Quédate hoy aquí con nosotros porque te vamos a demostrar por qué en las redes sociales es muy fácil pasar de santos a haters. Bienvenidos a un episodio más de Punto de Encuentro y nosotros, pues vamos a seguir hablando de las implicaciones que tiene esto de tener nuestra vida pegada a las redes sociales, a los dispositivos móviles, y hoy vamos a hablar de un sentimiento por excelencia que es el que predomina sobre todo en las redes sociales, el que hipnotiza, el que seduce y el que incendia cualquier comentario. Hoy les vamos a hablar de la ira. Dijo Thomas Jefferson que cuando estés irritado cuenta hasta 10 antes de hablar, y si estás muy airado cuenta hasta 100. Pero lo cierto es que hoy en día, y si nos referimos sobre todo a nuestra vida dentro de un teléfono, parece que se nos ha olvidado eso de contar, por no decir el autocontrol, del dominio propio, de la templanza, y una serie de virtudes dañinas reservadas sobre todo para los más prudentes. Y hacen que nuestras experiencias en las redes sociales pues a veces no sean muy gratas. Y si idealmente las redes sociales pues son un espacio sobre todo para compartir información, conocimiento, tu ocio y también una puerta para el debate, para pensar, como aquí en Punto de Encuentro, a menudo pues solamente nos encontramos con la violencia escrita por parte de algunos usuarios. Sí, y nada más que seguir Punto de Encuentro y se darán cuenta de que cuando entremos en algún tema que no es aceptado por la mayoría de la población, en cuanto hay algún tipo de voz discrepante, esta voz se levanta de una forma bastante inmisericordia y violenta. Sí, y aunque la mayoría de la población esté de acuerdo con que haya uno que esté en desacuerdo, ya ha incendiado ese comentario, eso está muy claro. Así es, y yo la mayor parte de las veces he de reconocer que a los primeros que contesto no es a los que me dicen qué bonito, sino a los que me dicen ¡eres un sinvergüenza! Y también tienes que reconocer, Daniel, que muchas veces eres tú el que incendia ese comentario. No. Yo soy ecuánime por definición, Raquel. No sé de qué me estás hablando. No. ¡Corten! Pero vamos a analizar un poquito qué es la ira y la vamos a analizar desde el punto de vista psicológico y un poquito desde el punto de vista teológico. Y quiero empezar con una definición que me ha encantado de Thomas Fuller, el famoso historiador y miembro de la Iglesia de Inglaterra, que dice así: la ira es uno de los tendones del alma. Y me encanta esta definición porque, a pesar de que muchos de nosotros creemos que la ira es algo negativo, tenemos un concepto negativo de la misma, tener ira es necesario, ya que desde un punto de vista psicológico es la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia. Sí, Raquel, y la verdad es que muchas veces se demonizan los sentimientos o las emociones en nuestros días, ¿no? Hemos de ser siempre muy racionales, incluso dentro de la iglesia hemos de siempre mantenernos muy tranquilos, pero realmente nuestras emociones no solo son importantes para nuestra salud, no solo emocional, sino también física, pero lo que hacen también nuestras emociones es decirnos qué es lo que hay fuera y también nos cuentan quiénes somos y cuál es nuestro carácter. Gente que no es nada pasional, pues tiene, digamos, que unos momentos de ira mucho menores que la gente que es mucho más pasional, ¿no? Y a veces la ira lo que denota es que lo que tienes delante te importa. Entonces, la ira es una emoción de protección primaria. Su objetivo es evitar, sobre todo, que suframos algún daño o pérdida de algo que nos es muy importante o valioso. Cuando uno siente ira, se pone en funcionamiento 3 tipos de respuesta. Y la primera es, obviamente, y todos sabemos y reconocemos, que es la respuesta corporal.
¿Y qué pasa cuando uno siente ira? Pues que nuestro cuerpo pues, se activa para la defensa o el ataque. Así es que, bueno, pues aumenta nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración se acelera, nos ponemos tensos, pero aparte de lo que todos nosotros podemos sentir cuando sentimos la ira, ¿qué es lo que pasa dentro de nuestro cerebro cuando se activa este mecanismo? Bueno, lo has dicho muy bien a grandes rasgos, ¿no? Y es, la ira es una respuesta a un estímulo externo. Y una vez que tenemos este estímulo externo, ya sea una decepción, ya sea una amenaza, esto llega a nuestra amígdala, que está en una parte más profunda de nuestro cerebro. Y la amígdala, como hemos hablado en otros programas, tiene que ver con las emociones. La amígdala, a su vez, manda impulsos al hipotálamo, ya en zonas más profundas del cerebro, que controla pues el sistema hormonal, por ejemplo, produciendo una mayor secreción de adrenalina o de cortisol, que son importantísimos para, digamos, que ponernos en alerta. Esto aumenta nuestro ritmo cardíaco, nos pone en tensión, incluso yo recuerdo, pues bueno, incluso a mí a veces cuando me tiemblan las piernas, sí. No, porque realmente todo tu cuerpo se pone en tensión, ¿no? Todo esto ocurre, ¿no? Pero es muy interesante, Raquel, porque cuando miramos las emociones, hay una respuesta que conocemos que tiene, en inglés le llaman el fight or flight, pelear o volar. Y lo que ocurre en esta respuesta es que tenemos un estímulo externo, llega a nuestra amígdala y puede producir dos sentimientos que son un poquito contrapuestos. Uno es el miedo y otro es la ira o el enfado. Mientras que el miedo nos lleva a huir del estímulo, el enfado nos lleva, primero, si lo dejamos seguir, puede desencadenar finalmente un comportamiento violento en contra del estímulo externo. ¿De acuerdo? Y es ahí donde tenemos un poco a veces el balance. Y a veces hay un estímulo que depende cómo estemos, produce en nosotros miedo o produce en nosotros enfado. ¿No? Y yo creo que muchas veces tiene que ver con lo que pensamos del estímulo externo. Si el estímulo externo pensamos que es superior, que no podemos controlarlo o que no tenemos la fuerza como para compensarlo, en ese momento tenemos más miedo. Si tenemos un estímulo externo y pensamos que podemos vencer ese estímulo, eso puede desatar nuestra ira y por lo tanto una respuesta violenta para contrarrestar y digamos anular esta amenaza externa. Claro, y tú lo has dicho muy bien. Aquí viene, bueno, pues la segunda respuesta, que es la respuesta cognitiva, ¿no? Una situación en la que estamos inmersos por sí sola pues no tiene un valor emocional. Todo depende de nuestra manera de interpretar las situaciones para que esta situación determinada adquiera un valor determinado. Así es que cuando interpretamos una situación como una situación de abuso, de peligro, de injusticia, es cuando sentimos esta cólera, ¿no? Pensamientos como esto es intolerable o quién se cree que es esa persona o cómo se atreven a tratarme así, pues son el combustible, la gasolina perfecta para incendiar la ira, ¿no? Y la tercera es la gestión conductual en estas situaciones, que es lo más importante de todo, porque la conducta en estas circunstancias pues está orientada sobre todo a defendernos, como muy bien has dicho, de aquello que se está interponiendo en nuestro camino. Y para ello pues se genera ese sentimiento, esa sensación, esa energía interna de destrucción de ese obstáculo determinado, ¿no? Pero no todas las reacciones de ira tienen el mismo grado. Hay unas que, como un simple enfado, que bueno, pues que se puede considerar como un estadio muy bajo de ira y que es necesario, ¿no? Y que es necesario que nos enfademos, porque si no, pues seríamos como una planta en una esquina. Si las cosas no nos afectan, pues entonces nuestros valores no estarían ahí saliendo hacia afuera, ¿no? Y exponiéndose, ¿no? Pero, sin embargo, hay que tener cuidado con lo que se denomina en psicología los ataques de ira, y que es cuando pues, la persona ya pierde el control y su enojo no solamente le está afectando ya a esta persona, sino que también está afectando al entorno. Por eso, el problema no radica, como ya he dicho anteriormente, en sentir la ira, sino en saber cómo gestionarla. Pero Daniel, ¿cómo somos nosotros capaces de valorar o cómo nuestro cerebro es capaz de gestionar esta amenaza? Bueno, pues
por un lado estamos viendo lo que es la respuesta más primaria, que tiene que ver con nuestra emoción pura y dura, que tiene que ver con algo involuntario, ¿no? Con casi nuestro instinto. Pero hay otros dos mecanismos. Por un lado hablabas de una capacidad racional mucho más elevada, que es evaluar lo que está ocurriendo, dar un paso hacia atrás, pensar si el estímulo o el miedo que tenemos o la ira que tenemos está justificada, ¿no? Pero anterior a ese hay otro, que es muy interesante, es toda una rama de la neurología, que es, hay una serie de mecanismos, sobre todo en la corteza temporal de nuestro cerebro, que lo que hacen es evaluar no solo el estímulo externo, sino también la persona, incluso que está causando ese estímulo externo. Imagínate que estábamos en una sala, en una recepción, con la duquesa y la marquesa y con los Ferrero Rocher. ¿Pero qué dices? Yo qué sé. Y una bandeja de Ferrero Rocher. Pues tú te los comes todos. Y a mí me entra un ataque de ira porque te los has comido todos. ¿Y por qué he engordado? Y de repente alguien me pisa. Yo siento como un cierto enfado. Es ahí donde mi corteza temporal empieza a funcionar una serie de núcleos en mi corteza temporal que tiene que ver con mi raciocinio. Se activan para evaluar el estímulo externo, para evaluar si esa persona me ha pisado a posta o no. ¿De acuerdo? Si esa persona me ha pisado una sola vez y no se ha dado cuenta, yo evalúo y me doy cuenta que estaba yendo para atrás, que pasaba el camarero con la bandeja de los Ferrero Rocher y que la señora ha pisado grácilmente hacia detrás y ha pisado con su tacón de aguja en mi dedo gordo del pie derecho. Ahora, si yo lo que veo es que la persona que está ahí es aquella persona, aquel compañero de clase que se lo pasaba tan bien riéndose de mí y que he visto que se acercó a donde yo estaba y me di cuenta que es la cuarta vez que me pisa y que me he mirado mal, ¿de acuerdo? En ese momento es cuando yo soy capaz de leer la situación, leer la mente o el estímulo externo y evaluarlo. Eso en sí va a generar una respuesta neurológica que puede acentuar mi ira y disparar incluso una acción violenta. Y eso es la segunda parte, digamos, de nuestra respuesta. Está a nivel de la amígdala, a nivel de la corteza, sobre todo temporal. Y después a nivel de la corteza cingular y sobre todo prefrontal, está lo que tú mencionabas, que es nuestro raciocinio, de ser capaces de dar un paso hacia atrás de una forma mucho más racional y sopesar la circunstancia y hacer, como somos seres racionales, tomar control y que no sea nuestro instinto el que opere, sino que sea nuestro raciocinio. Sin embargo, cuando lo que vemos, aunque seamos muy racionales, si el daño es y el estímulo externo es muy fuerte, lo que se puede producir como resultado final es una conducta violenta, que puede ser en nuestros tiempos, si es a nivel de empresa, muy mal, si es a nivel de iglesia, muy mal, pero si yo de repente siento que mi hija, por ejemplo, alguien le hace daño o hay un adulto que le dice algo a mi hija, posiblemente la respuesta de mi amígdala va a superponer. Igual se ha conocido o no, ¿no? Va igual que sea Shaquille O'Neal, que sea la señora de los Ferrero Rocher. Y después una cosa muy interesante a nivel de esto, Raquel, una anécdota. ¿Sabes, Raquel, que el hombre tiene, digamos que el proceso del disparar la ira del hombre, el hombre se dice que tiene una mecha mucho más corta que la mujer? A la hora de disparar su ira, ¿sabes que está relacionado con que el tamaño de la amígdala del hombre es mayor que el de la mujer? Okay. Así que en parte, en cierta manera, y si pensamos digamos que en la función social del hombre en nuestras sociedades, sobre todo más primitivas, cuando el hombre era más violento, cuando tenía que ir a la guerra, no ahora que todo es mucho más sopesado, mucho más social, en esos momentos el hombre más fuerte físicamente es el que tenía la amígdala más grande, porque cuando había un estímulo externo, el hombre daba el paso adelante. Bueno, pero yo conozco hay unas cuantas que tienen una amígdala considerablemente grande y que saltan a la primera. No sé hasta qué punto ese estudio
No sé. Pero oye, que yo también tengo otra curiosidad histórica, además, porque dicen los estudiosos que la llamada ley del talión, la famosa ley de ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, etcétera, etcétera, que fue un avance en la justicia. Mira que a mí me parece eso totalmente atroz, pero fue un avance en la justicia y un freno precisamente a la venganza desmedida. Antes de su formulación parece que se respondía de una manera totalmente descontrolada a la agresión de otro. O sea, la ira estaba totalmente suelta y tenían todos una amígdala hermosa, Daniel, hermosa. No obstante, Daniel, una ira bien gestionada puede traer una serie de beneficios para nuestra vida. ¿Sabes eso? No lo sabía. Sí. Mira, si sabemos gestionarla bien, los enfados, las rabietas que sentimos internas, esto nos puede, en primer lugar, nos puede energizar, por así decirlo, nos da como motivo para vivir. Ya tienes una meta que alcanzar o un aliciente, ¿no? Nos provee fuerza para ejecutar determinadas tareas, ¿no? Sobre todo aquellas que nos resultan difíciles y que ya es como que ya te pones de los nervios y dices, no voy a conseguirlo. Pues esa sensación bien gestionada te puede ayudar a resolver problemas y situaciones complicadas. Fíjate. Me estoy acordando de dos ejemplos en el deporte. Uno es LeBron James. LeBron James, cuando está jugando mal, lo peor que puedes hacer con él es enfadarle o ningunearle, reírte porque ha fallado. En ese momento se pica y gana. Te voy a hablar también. España en el año 2006, en el Mundial de 2006, jugaba contra Francia con un Zinedine Zidane que estaba en horas bajas. Toda la prensa española se dedicó a criticar y a reírse de Zidane diciendo que España le iba a pasar por encima a Francia. No solo no pasó eso, sino que Francia nos eliminó. Y Zidane hizo un partidazo y un mundial de aquí al final estupendo. Creo que perdieron la final contra Italia. Y el propio Zinedine Zidane reconoció en rueda de prensa que... enfadado, ¿no? Efectivamente, que le daba las gracias a la prensa española por haberle faltado al respeto, porque esto le enfadó y le sirvió de motivación para mejorar su nivel de juego. Fíjate tú, así que es cierto. No, es cierto, y aquí mismamente en punto de encuentro, cada vez que se meten con nosotros, señores, esta ira que sale desde nuestro interior... Es una ira santa. Sabemos gestionar de una forma en que seguimos haciendo más programas, seguimos hablando de las vacunas, seguimos hablando de cantidad de temas que sé que a más de uno en las redes sociales les energizan. 2. Nos ayuda a resolver conflictos, porque expresar la ira de forma adecuada hace que nuestros sentimientos negativos muchas veces se desvanezcan. Entonces, quieras que no, te ayuda a aclarar tu mente. Sí, en inglés le llaman vent, que es desahogarse. Y a veces la ira no es una respuesta de violencia, sino es una respuesta de una queja, verbalizarla y sacarla fuera. Claro. No es atacar, la ira no es solo atacar, sino a veces la ira te enfadas y a lo mejor imagínate que alguien te ha hecho algo malo en la empresa, o tu jefe te ha tratado mal, estás con un compañero y en un momento determinado dejas salir un poquito de la ira y eso te descarga de toda esa tensión y te quita un poquito de estrés, ¿no? Y a veces también nos proporciona información sobre situaciones y personas, como tú has dicho anteriormente. Todo depende, ¿no?, de quién me está atacando o quién está pisándome el pie. y sí, es bueno, es esa señal de alarma que nos informa sobre todo sobre situaciones injustas o amenazantes o frustrantes. Entonces es necesaria tenerla y saberla gestionar. Es muy interesante porque, bueno, y actualmente en la psicología, ¿no?, y sobre todo a nivel de empresa, yo he aprendido mucho en diferentes profesionales, de diferentes profesionales que nos han enseñado al respecto. Pero la ira nos da también, ¿no?, y lo que estás diciendo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, medida de qué es lo que nos importa, medida de lo que hay fuera. Y a veces también es un termómetro de lo que hay dentro. Porque hay veces en que tenemos una respuesta de ira porque hay algo que no está bien. Nuestra ira o nuestro umbral de ira es más bajo cuando estamos en estrés, cuando tenemos frustración, cuando hay cosas que ocurren en nuestra vida, cuando hemos dormido poco. La única vez que yo me enfrenté a mi director de tesis, Santiago Rodríguez de Córdoba, fue una vez que yo llevaba
20 horas seguidas trabajando en mi investigación y al día siguiente le presenté los datos a Santiago, me ninguneó un poco y le dije básicamente que estaba a punto, si salía por eso, vamos, que no me iba a volver a ver en la vida. Fíjate tú, la falta, mi umbral de ira, y se quedó totalmente, como decimos en España, flaseado, como dicen, y este Daniel no es el que yo conozco. Pero es verdad, el cansancio también baja la ira. Y es importante que cuando El tenemos... cansancio sube la ira, ¿no? El cansancio baja el umbral de la ira. ¿De acuerdo? Y es importante que tengamos termómetros. Cuando tenemos una ira y unos arranques de ira, como me pasa a mí, a veces cuando tengo tensión o estrés, o estoy cansado, o duermo poco, o duermo mal, o tengo demasiado trabajo, eso también es una banderita roja que nos muestra, Daniel, ten cuidado, que tal vez estés trabajando demasiado o tal vez no estés durmiendo lo suficiente. Así que también utilicemos esto como termómetro interno. Muy bien. Pero bueno, en cualquier escenario del mundo real, por así decirlo, pues todos nos hemos visto envueltos en estas situaciones de ira, nos hemos enfadado y bueno, pues dependiendo de cómo sea o cómo sea la persona, pues intentas resolverlo o te vas por la puerta y ahí lo dejas, pero bueno, muchas veces no llega, gracias a Dios, a mayores. Como ya hemos dicho antes, si llega a mayores es que hay un problema detrás. Pero esto no tiene nada que ver con los escenarios o con las escenas de ira en las redes sociales, porque en la red social la ira que hay es otro tipo de ira diferente, es una ira irracional, incongruente, ilógica la mayor parte del tiempo, anónima y lo peor de todo es que es una ira constante. Las agresiones verbales a través de los comentarios en las diferentes redes sociales bueno, pues ya no es de sorprender, es súper común, ¿no? E incluso hay gente que les divierte este tipo de comentarios, siempre y cuando, atención, no sean ellos las víctimas o los agredidos. Rápidamente dan la vuelta, te insultan y cuando tú llegas y los pones en vereda y demás, en un momento determinado te dicen que les has faltado al respeto. Pero si me has llamado asesino, Sí. ¿Cómo me puedes decir que yo te diga que eres una persona irracional o que eres un ignorante? Entonces se sienten atacados. No, solamente decirles, pero ¿cómo te atreves a decirme eso? Y ya se sienten como que le has insultado o a saber qué les pasa por la cabeza. Su amígdala habla mucho. Sí. Adam P. Stern, colaborador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, señala que la furia es una emoción universal, pero esta tiende a ser exagerada cuando se habla desde el anonimato. Totalmente. Para la psicóloga clínica Clara Sánchez, la ausencia de consecuencias tangibles en las redes sociales permiten que se dé rienda suelta a comportamientos que en la vida real las mismas personas no se sentirían en libertad de mostrar. Espera, eso no es correcto. No en libertad, no en libertad porque básicamente te parten la cara. Esta es la libertad, porque sí, ha habido gente en redes sociales que les he escuchado decir unas cosas, absolutamente decirle, me gustaría que me lo dijeses a la cara. Pero claro, esta gente es muy valiente parapetados desde su trinchera del anonimato, desde la trinchera del anonimato, pero son verdaderos cobardes, porque una persona compensada, una persona sincera te lo dice aquí y te lo dice fuera. Pero esta gente no te lo dice fuera y te lo dice aquí. Y además se sienten como súper valientes, como en posesión de la verdad, como por favor. Daniel, es así, muchos dicen detrás del teclado cosas que no pronunciarían jamás en voz alta, seguro. Pero cuéntanos, Daniel, ¿qué pasa? ¿Es cierto que la ira es el sentimiento por excelencia de las redes sociales? Hombre, hay muchos sentimientos, pero el sentimiento que tiene más tirón, el más contagioso, la emoción que hace que los posts corran como la pólvora, es la ira. Es el enfado. Y hay muchísimos estudios de esto. Tienes, por ejemplo, el estudio de Rui Fang de la Universidad de Beihang en el año 2010, que utilizan Weibo, que es una especie de Twitter en Weibo. Weibo. Sí, en chino se dice Weibo. Okay. Weibo.
Y que es el Twitter, sí, pero tienes que escribir con caracteres chinos. Es el Twitter de China. Tienen como 500 millones de suscriptores. Y lo que hicieron es seguir 70 millones de tweets o de posts en esta red social de 200.000 usuarios. Ah, pero tú no sabes cómo se dice tweets en Weibo. Se dice Achawa. Ok, vale. Y siguieron los Achawa vieron la gente más cercana a los que lo hacían, ¿no? Y vieron mensajes que eran de enfado, de tristeza y sobre todo con los emoticonos. Y vieron si estos mensajes generaban una respuesta. Pues vieron que, por ejemplo, sentimientos o emoticonos de tristeza o de asco tenían muy poquito tirón. Tú ponías algo de tristeza y la gente no se involucraba, no comentaba, no compartía. Ahora, si eran sentimientos de odio o eran sentimientos de ira, de enfado tremendo, sobre todo en temas sociales, eso corría como la pólvora. El sentimiento mayor de todos. Y lo tenemos no solo en China, también hemos visto en estudios, por ejemplo, de 538.com en el año 2016, en que lo que hacen es ver quiénes son los que hacen comentarios en redes sociales, ¿no? Y miraron alrededor de 8.500 comentarios. La mayor parte de los comentarios que hay a un post que tú haces un post en redes sociales, la mayor parte de los comentarios de la gente que comenta suelen ser que responden hombres por debajo de los 40 años. O sea, parece que la testosterona tiene algo que ver en esto. Y hemos visto como la ira tiene que ver, ¿te acuerdas? Con la amígdala, que a su vez funciona sobre el hipotálamo. El hipotálamo funciona sobre la glándula pituitaria y esta a su vez lleva a que se produzca la producción o secreción de una serie de hormonas como el cortisol, la adrenalina y la testosterona. Así que vemos que realmente esto tiene que ver también con por lo menos coincide, ¿no? Y lo que ven es que estos comentarios son para corregir, no es para decirle que bien lo has hecho, sino para corregir, para llevar la contraria, ¿de acuerdo? Y son sentimientos normalmente de subiditos de tono y muchas veces de odio. Y lo que ven en este estudio es un efecto, lo que hemos hablado otras veces, del Dunning-Kruger. Y es un poquito ese sentimiento de la ignorancia. Es, ¿cómo lo diríamos? Qué valiente es la ignorancia. Y este efecto es lo que nos viene a decir es que una persona que sabe poco se cree que sabe mucho. Y pasa mucho en redes sociales. Y esta persona que sabe mucho además se las da y entonces además te suelta de vuelta sin tener ni idea de la peor forma posible y de una respuesta muy virulenta incluso. Por otro lado está lo que se conoce como el sesgo de confirmación, que también funciona en este tipo de posts o de contestaciones o respuestas en redes sociales, ¿no? Y el sesgo de confirmación es básicamente cuando tú pones, ¿cuántas veces no hemos visto esto? Tú haces un post, a lo mejor un vídeo, un programa como este, y en un momento determinado, imaginaos que aparece un neurólogo viendo el programa y ve que a lo mejor yo he dicho corteza del cíngulo, no he dicho corteza del cíngulo, sino corteza cingular, y lo que hacen es que de todo el programa que hay, toman una pequeña parte en lo que pueden tener un mayor conocimiento y lo que hacen es fijarse en eso y tirarte piedras. ¿De acuerdo? Y esto también ocurre también con personas que tienen una preconcepción determinada, no solo un conocimiento verdadero, sino una preconcepción. Y esto hemos visto en la pandemia en temas de vacunas, en temas sanitarios y en temas de política. Y cada vez pasa más y más. Una persona determinada tiene una concepción, aunque tú le traigas datos y le confrontes con estos datos, se produce ese sesgo de confirmación y es solo van a creer aquello que va de acuerdo con lo que ellos quieren y aquello que se opone a ellos, aunque tú se lo demuestres, simplemente por haberos confrontado, lo que tienes como respuesta es una ira en contra tuya, una respuesta virulenta de protección, que en cierta manera es que ellos consideran tu información como una información falsa y como se convierte en un estímulo externo que dispara su ira. Así que esto es lo que tenemos en redes sociales y lo que hoy en día impera. No corren las noticias de felicidad, las noticias de tristeza, a nadie le interesan. Lo que a la gente le interesa son
las noticias donde hay ira y enfado, porque no solo es virulento por parte tuya y tomas una acción, sino también es contagioso. Bueno, pues vamos a hacer una prueba en el post de esta semana. Vamos a poner el programa y muchos emoticonos saliendo humo, ¿no? Claro. El que viene ahí todo ahí, que está ahí rojo, ¿no? Ahí, y vamos a probar. Y además los emoticonos ya predisponen. Okay. En el estudio en Weibo eran emoticonos, predisponían. Hay estudios, por ejemplo, de Jonah Berger, de la Universidad de Pensilvania, que lo hacen con correos electrónicos y noticias en el New York Times, ¿no? The New York Times y correos electrónicos, que tiene más que ver también con el contenido. No solo es el contenido, ya sea en emails, en redes sociales, sino también incluso los emoticonos. Por eso, cuando hacemos un anuncio, ponemos una pregunta que sea un poquito desafiante, ¿no? Pero hay gente que lo que hacen es poner los emoticonos de enfado. Y lo que hay que poner es esto. Nada, todo. Yo voy a poner unas florecitas del campo y muchos emoticonos de enfado y se va a hacer viral, ¿no? Yo te digo, ¿quieres ser viral? ¿Quieres ser viral por una noticia de los españoles han robado todo el oro de América Latina? No, vamos. Eso corre como la pólvora. Ay, Dios mío. Pero bueno, aparte de los estudios que tú has expuesto también, la Fundación Mapfre y la Universidad de Deusto en España han presentado en el pasado mes de noviembre un estudio llamado Comentarios negativos de las redes sociales. ¿Y a qué no sabes, Daniel, cuál es la red social con más comentarios negativos? ¿Con más comentarios negativos? ¿Puedo adivinarlo? ¿Puedo darle? Yo creo que pues, será alguien. ¿Twitter? Pues no, mira, es Facebook. Es Facebook, seguida efectivamente de Twitter. El tercer lugar se lo damos a Instagram. Y por último, así de las más famosas, pues YouTube. Es difícil que en YouTube la gente entre y se ponga a criticar, ¿no? Aunque en mi página y en esta página, yo creo que son 4 y entran ahí, ¿no? Que hoy ha habido 2 personas que han puesto comentarios muy positivos. Qué interesante el programa. No habrá sido tu hermana, ¿no? No lo sé. Bueno, y según este estudio, ante los ataques, ¿sabes cuáles son las respuestas más generalizadas? Una que veo que ocurre es bloqueas a la persona y no... Mira, la primera es que con un 39% la gente responde breve y de una forma indiferente. Los segundos, con un 38%, generalmente lo que hacen es bloquear y borrar los comentarios. Los terceros se intentan defender. Los cuartos, con un 16%, hablan de lo sucedido con otra persona. Y la quinta respuesta o conducta más generalizada es contraatacar con otro comentario. Vaya. ¿En cuál te metes tú, Daniel? En la quinta. Totalmente. Yo soy de las que bloqueo y borro el comentario. No, yo entro, sobre todo si hay una falta de respeto, yo sí lo tomo como algo personal. Ay, no, a mí no. Yo no lo tomo personal. Y lo que pasa es que, bueno, y sigo hasta que la persona al final tira la toalla. O llega a unos niveles de falta de respeto, lo que hago es bloquear a la persona. Hay una cosa que pasa en redes sociales, Raquel, es que a la gente le gusta decir la última palabra. Y hay una persona, a mí me hizo algo que estábamos dando una cadena de estas, poniendo una a otra y tal, hablando de un tema determinado, en que me dijo así, dice, ¿sabes qué? No te voy a volver a responder, así que te voy a dejar que escribas lo que quieras. Y eso me frustró más que ninguna otra cosa. La indiferencia. Pero la próxima vez emoticonos de ira. La peor. Hay gente que lo que sabe es cómo hacer daño. ¿Sabes cómo? Con un comentario determinado, el emoticono de que te partes de la risa, que estás llorando de la risa. Y no hace falta responder, le pones eso y la persona ya monta en cólera. Cuando me lo hacen a mí, me sienta fatal. Pero qué bueno, Daniel, es conocer qué es la ira y cómo funciona la ira, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo responder ante emociones que de repente las tenemos y no sabemos en qué punto tenemos que dejarlas fluir, ¿no? Fluir o dar un paso atrás y controlarlas, ¿no? Y si hemos hablado desde el punto de vista psicológico, pues vamos a hacer una pequeña reseña al punto de vista teológico. Y en este punto, dejando a un lado lo que todos conocemos como el concepto de la ira de Dios, que a lo mejor tratamos en otro programa, pero nos vamos a centrar en la ira como si es pecado o no es pecado, porque a nosotros como cristianos esto nos importa. ¿Es pecado enfadarse? ¿Es pecado sentirse enojado?
Desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista psicológico, el concepto es igual. En la Biblia también se considera airarse o enfadarse como esa energía que sale dentro de ti y que responde a una injusticia o una situación de defensa, ¿no? Entonces, desde un punto de vista teológico o bíblico, el sentir enfado o sentir ira no es pecado. El pecado viene si no sabes gestionarla de una forma correcta. Por ejemplo, en Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. O en Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Traducción más moderna dice: si se enojan, pues no permitan que eso les haga pecar. Mira qué interesante, Raquel. La ira, el enojo, trae en consecuencia una respuesta fisiológica que tiene que ver incluso con una serie, con el cortisol, con la adrenalina y demás. Tarda unos 20 minutos en desaparecer. Así que eso de contar 10 segundos sirve de muy poco. Pero fíjate qué interesante el punto de vista bíblico. Está bien que lo tengas, déjalo pasar, es algo normal, pero no dejes que eso se asiente en ti. Es como la raíz de amargura. No dejes que eso se asiente en ti, cambie tu forma de ser, ¿no? Es importante dejarlo ir. Qué interesante, Raquel. Muy importante. Así es que, bueno, ya resumiendo, es poco lo que nosotros como individuos podemos hacer con respecto a la naturaleza del Internet, ¿no? Pero todos nosotros tenemos capacidad de elegir cómo actuar y, sobre todo, dependiendo de lo que elijas, de ello va a depender en gran manera nuestra buena salud mental. Si entras en las redes sociales con la disposición de enfadarte por cada comentario negativo, al final pueden incluso a darte fuera de las redes sociales esos ataques de ira de los que estábamos hablando. Así es que hay que tener mucho cuidado. Que tenemos que aprender a filtrar estos comentarios y a entenderlos más como una proyección de quien los escribe que como una verdad sobre lo que están contando o acusándonos en ese comentario determinado. Así es que, como siempre hemos dicho, ¿no? Analicemos y miremos qué es lo que pasa ahí fuera y, sobre todo, darnos cuenta de que muchos de esos comentarios pues es que no tienen ningún tipo de sentido y, como he dicho anteriormente, se están reflejando lo que tiene el corazón de esa persona. Así es, Raquel, y qué importante es también que tengamos no solo inteligencia, sino inteligencia emocional. Y eso es, como tú muy bien dices, saber gestionar nuestros sentimientos y nuestras emociones. En un momento determinado, dejar también que utilizar nuestro lóbulo prefrontal y dar un paso hacia atrás, distanciarlo de nuestras emociones y aprender si nuestra respuesta es o no desmedida con respecto a la amenaza o la contrariedad externa que nos acecha. Por tanto, cuando tienes una respuesta, incluso de un segundo o tercero, en relación a estos, lo que hay que saber es desconectar, tener inteligencia emocional y salvaguardar tu corazón, como bien dice la palabra de Dios, y no dejar que ese enojo pase a ser parte importante o ese airearse pase a ser anide en tu corazón y lo cambie. Y no dormir con ese enojo, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, aquí las dejamos recordando que si tenemos ese problema en nuestro carácter, si notamos que tenemos cierta conducta que tiende a la ira y que no sabemos controlarla ni manejarla, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ayude y que nos dé esa templanza y, sobre todo, que nos dé ese discernimiento necesario para hacer que este mecanismo de defensa que tenemos en nuestro interior se encamine o sea encauzado de una forma correcta y que nos bendiga. Esto ha sido todo. Les saluda Raquel Reguera y Daniel Beltrán. Bendiciones. Bendiciones.